Hola, esto es Semana 420, un programa donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. El objetivo de este programa es aportar al entendimiento, al conocimiento alrededor de los múltiples fenómenos que ocurren alrededor de la planta de cannabis en el mundo, en nuestra sociedad contemporánea. Semana 420 del 6 de septiembre de 2025. En Tailandia, justo hace unas horas, el parlamento tailandés eligió a Anutin Chanvirakul como el próximo primer ministro de este país asiático. Y este personaje político, el próximo primer ministro de Tailandia, él fue el artífice, él estuvo detrás de la legalización, despenalización, descriminalización del cannabis en Tailandia de hace un par de años, cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud. Anutin era ministro y él ejecutó la legalización del... En realidad reclasificaron el hemp, el cáñamo, las plantas de hasta 1% con THC, y al tiempo que se despenalizó, abrió la puerta a toda una industria de la planta en este país. También ocasionó problemas como el incremento en el cultivo con fines de exportación ilegal, especialmente a Europa y al UK. A Tailandia se convirtió en un gran productor de cannabis con fines de exportación ilegal. Y en meses recientes hubo un revés por parte del gobierno, que justo acaba de cambiar, para tratar de restringir el acceso al cannabis a solo fines medicinales, a pacientes, a personas que acudan con un médico y cumplan con un par de indicaciones. Y ahora parece que esta medida que iba a regresar al prohibicionismo, están tratando de encontrar un balance con su legalización. Podría dar un nuevo giro con Anutin Chanvirakul al frente del gobierno tailandés. Interesante lo que está ocurriendo en Tailandia, que es el país asiático con mayor apertura a lo que se refiere a la planta de cannabis desde hace un par de años, y justo gracias al plan de este hombre, que no es o sea, él es un político conservador, o sea, no es como que del bando podría considerarse liberal. Entonces eso podría cambiar la situación en Tailandia. En otras noticias, en los Países Bajos, de acuerdo con este reporte de este medio llamado Netherlands Times, en los coffee shops, algunos coffee shops, que las famosas cafeterías de Ámsterdam, los Países Bajos, algunas de esas partes están participando en un programa
para vender hashish regulado. De acuerdo con este reporte del 1 de septiembre de 2025, los Países Bajos dieron el siguiente paso en su experimento de cannabis regulado. Desde ese día, el 1 de septiembre, los 75 coffee shops en las 10 municipalidades participantes ahora solo pueden vender hashish de forma legal de fuentes domésticas, o sea, que se haya cultivado allí en los Países Bajos. Ahora van a exigirle trazabilidad, es lo que está ocurriendo en Países Bajos, en Ámsterdam, en 10 municipios donde hay 75 coffee shops, estas cafeterías que están autorizadas para vender hashish, que el hashish es un derivado del cannabis, es una resina que se obtiene tras quitarle los tricomas a la flor de cannabis. La flor de cannabis tiene unos pequeños glándulas que a simple vista se ven como unos cristales transparentes, y cuando la planta está viva o fresca, y cuando se secan se ponen en café, color café, y estos tricomas se comprimen, se extraen, se comprimen, y queda una pasta resinosa que es el hashish. Históricamente pero sí producido en Marruecos y consumido en gran medida en Europa. Entonces ahora están regulando el origen del hashish que venden en los coffee shops de los Países Bajos. De eso va esa noticia, eso es lo que está ocurriendo. Curiosamente en Países Bajos no está legalizado la planta de cannabis, solo está permitido la venta de este tipo de establecimientos. En otras noticias, en Estados Unidos, una compañía llamada Whitney Economics publicó un comunicado días atrás en el que señala que hay errores en la metodología del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del USDA, a la hora de calcular el valor del sector del hemp, del cáñamo en Estados Unidos. Básicamente están diciendo que en la metodología del USDA no toma en cuenta algunos factores y que es más grande de lo que supone, ¿ya? Incluso que es más rentable para los agricultores, en un 24% más rentable, 24.2% de lo que obtienen en retorno de los cultivadores de hemp, que es mayor que el del maíz y el de la soya, el que es 15% y 7.9% respectivamente. Interesante. Asegura Whitney Economics a través de su comunicado que el USDA calcula mal el valor del sector del hemp, del cáñamo. Recordemos que el hemp son todas las variedades de cannabis con hasta 0.3% de THC, que son legales en Estados Unidos desde 2018, gracias al Farm Bill de ese año, a la ley agrícola vigente hasta el momento. Legalizó el hemp y todos sus derivados, y es una industria muy importante ya aquí en Estados Unidos. Y dice Whitney Economics que está
siendo subvaluada por parte de las autoridades. En otras noticias también relacionadas con la planta de cannabis, había un intento por prohibir el hemp, prohibir todos los derivados intoxicantes del hemp en el estado de Texas, y fracasó la medida. De acuerdo con el Houston Chronicle, un esfuerzo para regular los productos derivados del hemp, el THC intoxicante, los que se venden en los productos intoxicantes que se venden en el smoke shops, que son desde planta, como joints, porros, o vapes con productos denominados como THCA o Delta 8, que el Delta 8 es un derivado sintético del CBD. Entonces estaban por prohibir todos. Hay un intento a nivel estatal de prohibir estos productos, algo que ya ocurrió en California, por ejemplo, y no va a ocurrir al menos durante esta legislatura. Hay toda una industria ahí que está viviendo con un futuro incierto por este intento prohibicionista que hay en Texas. En otras noticias, de acuerdo con un reporte publicado en el medio MJ Biz Daily, medio especializado en la industria del cannabis, son los mismos que organizan el evento en Las Vegas, MJ BizCon, en diciembre. Ambos son propiedad de un holding que se llama Emerald Holdings. Señaló en una nota del 4 de septiembre de 2025 que las bebidas con infusión de THC, las ventas de las bebidas con infusión de THC superaron los $1,000 millones en 2024. Señala este artículo de MJ Biz Daily, que también se pronostica que esto crezca exponencialmente. Y también cita a un reporte de Whitney Economics. ¿Qué son las bebidas de THC? Esta legalización del hemp, del cáñamo en Estados Unidos, en este momento, después ha pasado por varias etapas de 2018 a la fecha. No todas tienen que ver con los derivados intoxicantes que se venden en las gasolineras, en los smoke shops o por internet, que también se pueden vender legalmente. Se pueden enviar por correo legalmente productos derivados del hemp, cáñamo, incluso flor de hemp se puede comprar a través de internet, sitios de internet. Muchos productores de Oregon, por ejemplo, que es un gran productor de hemp, venden flor por el correo postal a todos Estados Unidos. Otro sector que surgió de esta legalización del hemp es el de las bebidas con infusión de THC. Es decir, le extraen a estas plantas de hemp, le extraen ese poco THC que tiene, 0.3%. Puede ser un poco más, pero no es considerablemente más. Y se lo infusionan a bebidas, y estas están siendo comercializadas en muchos estados ya aquí de la Unión Americana, Estados Unidos, y ya se venden libremente cualquier persona mayor de edad en los mismos establecimientos que venden alcohol, como Total Wine y estos mega bodegas de alcohol. Venden productos con infusión de THC. Tienen un máximo de tienen muy pocos miligramos de THC por bebida. Entonces sí generan una intoxicación o un pequeño high
pero nada que ver con la planta o los productos que, de uso adulto, por ejemplo. Este también es uso adulto porque la gente lo compra para divertirse en muchos casos como un sustituto a las bebidas alcohólicas. Gente que quiere dejar de consumir bebidas alcohólicas está volteando a este sector de bebidas con infusión de THC, entonces está creciendo considerablemente con ventas de hasta $1,000 millones en 2024, y este año todo indica que serán superiores las ventas. Esos son las de eso va. Hay muchas marcas, hay compañías que tienen que operan en el sector del cannabis legal o en el sector del THC, que están entrando, digo, en el sector del hemp, que están entrando a estas bebidas de THC. No contienen alcohol estas bebidas, no hay ningún estado, en todos lados está prohibido vender bebidas que contengan THC y que contengan alcohol. ¿Ok? Son dos bebidas completamente distintas y se recomienda no mezclarlas. En otras noticias de esta semana, un reporte de la organización activista a favor de la legalización normal, un reporte del 2 de septiembre, dice que casi 2/3 de los votantes estadounidenses, el 65%, cree que legalizar la marihuana nacionalmente es una buena idea, de acuerdo con datos compilados por Emerson College Polling. Fue un sondeo que dice que entre las personas en sus 40 años de edad, de sus 40, 74% está a favor, mientras que los menores de 30, el 71% se mostró a favor. Todos los grupos de edad, excepto los mayores de 70 años, estuvieron a favor de la legalización. Estos son sondeos sin mucha validez, como para darnos un panorama, pero nos da una idea de la the big picture. Por aquí va más o menos. Es un asunto generacional el tema de estar a favor o no en la opinión pública de la legalización de la marihuana. La mayoría de los adultos, mientras más vieja es la persona, la mayoría de este grupo, de este segmento, los baby boomers, están en contra de que se legalice el uso adulto, también conocido como recreativo. Uso recreativo es parte del uso adulto de la marihuana en Estados Unidos. Mientras va bajando el demográfico, la edad, se está a favor, que es más o menos en los 40s, en los 40s, pero mientras más jóvenes, en los 20s, hay otros datos que indican que no es que estén tanto a favor, pero tampoco están en contra, simplemente no les importa. Y esa es como el estado del demográfico. La mayoría de la población está a favor de la legalización. La mayoría de los políticos que supuestamente representan a dicha población no están a favor de la legalización, por eso no ocurre, y otros factores sistémicos. Entonces, interesante que la mayoría, 2/3 de los votantes están a favor de la marihuana, de la legalización de la marihuana. Creen que es una buena idea en Estados Unidos. La palabra marihuana es un tema de controversia en sí misma. Hace poco estaba en un foro
clínico, en un foro médico, y siempre que alguien utiliza la palabra marihuana para referirse al cannabis genera cierta polémica en algunos sectores. ¿De dónde viene la palabra marihuana? Por qué se usa para referirse a la planta o a ciertas variedades de la planta de cannabis? Por ahí del 1850, en la mitad del siglo XIX, el, la planta de cannabis se cultivaba libremente en México, en la República Mexicana, y aparece ya en la herbolaria mexicana, en los catálogos eh, de herbolaria mexicana, que hacían como un recuento de los nombres de las plantas, para qué se usaban, para qué remedios. Y hay registros, he encontrado registros de la planta de cannabis por ahí del 1860, eh, a la que se refieren como con nombres distintos como Rosa María o María, eh, etcétera, pero como marihuana como tal no era tan popular. Al mismo tiempo, en esta época, entre 1850 y 1900, después de la guerra entre México y Estados Unidos, eh, en México surge, allí se inventó el fumar cannabis, el fumar, consumir cannabis en un cigarrillo. Se inventó el joint, el porro, el churro, no se le tiene múltiples nombres alrededor del mundo. Hasta antes, en ningún momento en la historia, se le fumaba como un cigarrillo en una hoja como si fuera tabaco. Se le fumaba en pipa, se consumía en otro tipo de artefactos y parafernalia. Pero fue en México donde se inventó el joint, el churro, este método de consumo de la planta. Por ahí del 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil, una guerra civil interna que duró toda una década, provocó un gran desplazamiento de mexicanos hacia el sur de Estados Unidos, y muchos de estos mexicanos llevaron con ellos la costumbre de fumar marihuana, no fumar planta, fumar cannabis en cigarrillos, en joints. Y esto, nota al margen, también llegó gracias a este fenómeno de mexicanos desplazados por la revolución, la guerra civil en México. Llegó el consumo de la planta a zonas como Nueva Orleans, y fue también fundamental en el surgimiento del jazz. Allí obtuvieron el nombre de jazz cigarettes, los joints, por ejemplo. Cuando los mexicanos llevaron esta forma de consumo a las comunidades negras del sur de Estados Unidos, y lo llevaron a todo el sur de Estados Unidos, y fue incrementándose, algo que no le gustó a muchas comunidades blancas y al establishment de Estados Unidos. Entonces comenzó a satanizarse el consumo de marihuana, y por ahí de 1920 ya había algunas prohibiciones en algunos estados del sur de Estados Unidos en torno al consumo de la planta, y ya se le empieza a llamar como tal marihuana acá en el sur de Estados Unidos, asociándose al consumo. Previamente en México se le llamaba así también durante la Revolución, 1910, por ahí. Se le cambia el nombre a una canción popular que se llama La Cucaracha, y se le integra, por ejemplo, la palabra marihuana. Esto ya es en el siglo XX. La canción es más vieja, pero se le cambia la letra para integrar a la planta.
Y en Estados Unidos, en 1920 y tantos, empieza a endurecerse el prohibicionismo, pero al mismo tiempo era en zonas muy específicas, no, era a nivel regional. En la década de los 30 eh, es cuando el término marihuana se vuelve popular debido a que el gobierno de Estados Unidos, no fue el gobierno, fue una persona, fueron tres elementos clave, fueron tres. Había una persona de nombre Harry Anslinger que cuando termina la prohibición del alcohol se iba a quedar sin trabajo porque su chamba era perseguir la producción del alcohol. Termina la prohibición del alcohol a principios de los 30 y para no quedarse sin trabajo, Harry Anslinger se concentra en perseguir a todo lo que tiene que ver con el consumo y todo lo que tiene que ver con drogas. Él fue encabezó el primer buró antinarcóticos de Estados Unidos. Entonces se quedó en el gobierno, pasó de ser quien perseguía a la producción de alcohol a perseguir el consumo y todo lo que tenga que ver con drogas, empezando por la marihuana, el cannabis. Tuvo dos aliados principales en lo que culminó en la prohibición del cannabis, y uno de ellos fue William Randolph Hearst, que era el dueño de una cadena de periódicos y medios de comunicación que ya tenía varios años promoviendo lo que hoy conocemos como el amarillismo, el sensacionalismo, la nota amarilla, la satanización del crimen, etcétera. William Randolph Hearst y su imperio de medios, Harry Anslinger en el gobierno de Estados Unidos en el Buró Antinarcóticos y la familia DuPont que necesitaba sacar del mercado al hemp, que era legal hasta el momento, se aliaron conspiraron para la prohibición y la satanización de la planta de cannabis en Estados Unidos. Parte de esta satanización incluyó el uso de la palabra marihuana para asociar muchas historias publicadas en los medios de Hearst que asociaban la marihuana con esa palabra con mexicanos, con inmigrantes mexicanos que al consumirla, fumarla, entraban en estados psicóticos y se volvían asesinos y criminales, etcétera, etcétera. Entonces fue una campaña mediática que duró varios años a través de no solo los medios de Hearst, sino en general, impulsada por la competencia económica de la familia DuPont, que ellos estaban promoviendo el nylon y querían sacar del mercado las fibras, las cuerdas de hemp, de cáñamo, que durante siglos habían estado presentes en la industria marítima, todas las cuerdas de la época marítima fueron de hemp. Entonces esto culminó en la prohibición de la marihuana con el Marijuana Tax Act de 1937 y la popularización y satanización de la planta de cannabis a través de la palabra marihuana, que permanece en las leyes estadounidenses como tal, en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA, que data de los 60s. Viene con el nombre marihuana. En español es con H, en inglés pasó, al principio era con la H, en la época del inicio del prohibicionismo lo usaban con H, y con el paso del tiempo cambió a usarse con J, marihuana. Entonces
estas connotaciones racistas, prohibicionistas, que surgieron durante la década de 1930, en esta campaña por sacar al hemp del mercado y por crear este sentimiento xenofóbico en contra de los mexicanos en particular, y la actitud antidrogas de Anslinger provocaron el estigma de no solo el estigma de la planta, sino que se le asocie con la palabra marihuana. Hay quienes aseguran que lo correcto es llamar a la planta por su nombre científico, que es Cannabis sativa L, o cannabis nada más, o cannabis sativa. La L es de Linnaeus, el botánico que le puso ese nombre en el 1750. Entonces, de eso va. Por eso le llamamos marihuana a la planta de cannabis, por esa campaña de satanización que ocurrió hace cerca de 100 años, y todavía tiene efecto en nuestra sociedad. Y podemos asociarla a las variedades altas en THC, a la que se consume más o menos con esta acepción. En lo que se refiere al uso medicinal del cannabis, no se usa la palabra marihuana, se utiliza la palabra cannabis, porque no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. Tiene que ver más con extraer cannabinoides de la planta y administrarlos a pacientes de una decena de indicaciones para las que ayuda a reducir síntomas, ¿no?, en particular. Entonces, de eso va. Esa es la historia de por qué le decimos marihuana al cannabis. De eso se trata. Semana 420 es un esfuerzo por aportar al conocimiento en torno a la planta y los múltiples intersecciones que toca y ha tocado en nuestra sociedad a lo largo de su historia, desde hace miles de años, y hoy especialmente en este primer cuarto del siglo XXI estamos viendo que la planta de cannabis es parte de otros fenómenos culturales y sociales que están ocurriendo, generándose en el mundo. De eso se trata Semana 420 en este canal de YouTube, en este 420 Cannabis News. Muchísimas gracias por su atención.